¿Qué tal, mis hermanos? Buen día, pues les saludo con mucho afecto y cariño ya en este miércoles 29 de junio de 2022, miércoles de la semana treceava de tiempo ordinario. Y pues bueno, hoy vamos a interrumpir las lecturas del profeta Amós que veníamos haciendo porque hoy tenemos una solemnidad importante en nuestra liturgia católica. Hoy es la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstol. Una fiesta importante. Siempre que es una fiesta de un apóstol es importante para nosotros. Pues hoy que es San Pedro y San Pablo, Pedro que es el cabeza de la iglesia y Pablo el apóstol llamado después directamente por Jesucristo, el apóstol de los gentiles. Hoy celebramos esta fiesta, por eso hoy las lecturas son diferentes. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. La segunda lectura es de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y del 17 al 18. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 16 al 19. Pues bueno, obviamente las lecturas hablan de estos dos apóstoles. En la primera lectura, Lucas nos narra una circunstancia cuando la iglesia empezó a ser perseguida. Herodes, que no es Herodes el grande, no es Herodes el que de la matanza de los niños, es su nieto, Herodes Agripa, manda apresar a Santiago, queriendo quedar bien con los judíos que estaban en contra de los cristianos, manda apresar a Santiago, incluso lo decapita. Santiago se convierte en el primer apóstol en dar la vida por Jesús, el primer mártir dentro de los apóstoles. Pues la gente se alegra, fíjense, ¿cómo puede uno alegrarse con la desgracia ajena? Pero bueno, eran sus enemigos, los consideraban los judíos y estaban en contra de los cristianos, entonces se alegran. Y Herodes Agripa, con tal de quedar bien, dice, ahora me voy sobre Pedro. Pedro es más importante y lo manda a apresar. Pero como está la víspera, está próxima la Pascua, entonces lo deja preso en la cárcel para al pasar la Pascua enfrentarlo y ajusticiarlo en frente del pueblo. Y para evitar que escape, pues le pone pone cuatro piquetes que le llamaban, o cuatro turnos de guardias, de soldados, para que esté bien resguardado y no se pueda escapar. Y dice algo bien importante. Mientras Pedro estaba preso, el pueblo, la comunidad cristiana, no cesaba de orar día y noche. Qué importante es la oración cuando vemos a un hermano en dificultad. A veces decimos, pues yo no puedo hacer nada por él. La oración es a veces decimos, la oración es lo único que puedes hacer, pero no es lo único, es lo más grande que puedes hacer. Orar, claro, cuando tienes los medios para ayudar a otra persona directamente hay que hacerlo, pero cuando no, la oración es importante. La comunidad cristiana no tenía los medios para ir y salvar a Pedro, como no tuvo los medios para salvar a Santiago, pero se pusieron a hacer oración. Y entonces un ángel del Señor fue en la noche previa al juicio de Pedro, va un ángel y libera a Pedro, hace que se rompan las cadenas y pasan, aún estando los guardias, pasan ellos sin ser vistos. Y Pedro, él cree que está soñando, se le hace muy extraño lo que está pasando y cree que está soñando, pero cuando llega a la calle y el ángel se desaparece, se da cuenta que realmente el Señor estaba con él. Dice, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para liberarme de las manos de Herodes. Mi hermano, ¿cuántas veces el Señor te ha liberado de algún problema? Y a veces tú ni siquiera eres para dar las gracias. Porque a veces decimos, qué suerte tuve, por poquito y me pasa eso. No es suerte, mi hermano. Es el Señor que ha estado ahí. Porque a veces incluso, como dicen, cuando no te toca, aunque te pongas. Y cuando te toca, aunque te quieras quitar. Son los tiempos de Dios. Yo recuerdo cuando era niño, un amigo de mi papá, este amigo era muy tomador. En una ocasión nos contó que él ya estaba harto de los problemas, tenía muchos problemas y por eso se daba la bebida, según él. Entonces una vez llega a su casa, agarra una cuerda, la pone en uno de los barrotes del techo y se pone al cuello, se sube a una silla, la suelta y se deja caer. Se quiere suicidar, se quiere ahorcar. Y entonces, pero ya cuando siente que la cuerda cada vez lo está asfixiando más y gritaba, le contaba él que gritaba y pataleaba y se arrepentía de haber hecho eso y ya estaba tantos brincos dio
que la cuerda, el peso rompió la madera, quebró la madera en la que estaba y cayó al suelo. Y puedes decir que bueno que la madera estaba vieja o que... No, es Dios. O sea, no hay coincidencias, no hay suerte en esas situaciones. Es Dios que está ahí a tu lado y te libra de alguna situación. Hay que ser agradecidos con el Señor y ver sentir su presencia, aunque no lo veas. En la segunda lectura nos presenta ahora a Pablo. La fiesta de San Pedro y San Pablo, ya vimos en la primera lectura cómo ve la situación de Pedro. Y hoy nos presenta a Pablo. Pablo que también siente que ya ha llegado la hora de su muerte. Pablo que siente que ya está próximo a finalizar su camino en este mundo. Y fíjense cómo hace un recuento de su vida y por lo pronto dice, cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Cuando todos te abandonan, el Señor te fortalece. Cuando todos te dejan, el Señor no te deja. Él nunca te abandona y Pablo sintió la presencia de Dios cuando más lo necesitaba. Él hace un recuento de su vida pasada y se siente satisfecho de lo que ha hecho. Dice, he luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Y dice, ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará aquel día. Y no solamente a Pablo, dice, no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Si tú echas una vista a tu vida atrás, ¿tienes la misma sensación de Pablo? ¿Te estás satisfecho de lo que has hecho con la vida que Dios te dio? ¿Estás satisfecho que has hecho con todo el amor que Dios puso en tu corazón? ¿Realmente se lo diste a tu esposa, a tu esposo, a tus padres? ¿Realmente ese amor se lo diste a tus hijos? Pues mi hermano, si no ha sido así, estás a tiempo. Cada día es una nueva oportunidad para vivir como Dios quiere que vivas. Porque a veces es una frase muy hecha que decimos, es que hay que hacer las cosas como Dios manda. Pero nada más las decimos. Checa tu vida, cómo ha sido. Qué importante es que, como decíamos ayer, Dios no hace nunca nada sin antes enviar un profeta a dar las advertencias. Y tú quizá, el profeta pudo haber sido tu papá, tu hermano, un amigo, cualquier cosa que te hace ver que el camino por el que vas no es el bueno. Y sin embargo a veces sigues aferrado a ese camino. Recuerda que aunque todos te abandones, Dios no te abandona. Dice, así como Pablo dice que se sintió fortalecido cuando todos lo abandonaron por la presencia del Señor. Dice, el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Fíjense, él cuando dice sano y salvo, no es necesariamente que nunca va a morir y que lo va a liberar siempre de los peligros de aquí. Dice, me llevará sano y salvo al reino celestial, que es a donde Pablo quiere llegar. Qué bueno que en esta fiesta nosotros meditemos qué es lo que hemos hecho con nuestra vida. Y miren, porque hoy vuelve en el Evangelio de Mateo, hoy parece ser que es el mismo que leíamos el domingo, porque empieza diciendo Mateo que Jesús les lanza esas dos preguntas a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y después le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ya meditamos la diferencia de esas dos preguntas. A Jesús no le importa qué dice la demás gente, porque la demás gente lo conoce de oídas, la conoce. A Jesús dice, ustedes que han estado todos los días a mi lado, que han dormido conmigo, juntos hemos estado todos pasando días y noches, hemos pasado tempestades, hemos pasado persecuciones. Han visto cómo Dios me ha ayudado a salir adelante de todas esas cosas. Entonces, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Nada más que aquí, a diferencia de Lucas que veíamos el domingo, Lucas decía que el primero en responder fue Pedro y que decía, eres el Mesías de Dios. Hoy Mateo lo narra con una efusividad más fuerte. Dice Mateo que la respuesta de Simón Pedro fue, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y luego la respuesta el relato que hace Mateo ahora es diferente al de Lucas, porque Lucas les empieza a decir que el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado y todo. Hoy, y por eso hoy se escoge esta lectura en esta fiesta de San Pedro y San Pablo, porque ya vimos en la primera lectura cómo se refería a Pedro, en la segunda a Pablo, pero hoy se vuelve a referir a Pedro porque es el líder de la iglesia, el primer papa.
Y nos narra ese momento tan importante. Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y fíjense qué importante es cuando, cuando tú no juzgas según los criterios humanos, sino cuando te dejas guiar por los criterios de Dios. Porque cuando Pedro se guió por los criterios humanos, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. En cambio, cuando Pedro se deja guiar por los criterios de Dios, hoy Jesús le da un gran premio. Dice, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es elegido como la piedra. Jesús es la piedra angular que soporta todo el edificio, pero Pedro es la piedra sobre la cual se van a cimentar las demás bases para mantener esta iglesia firme. Y dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Cuántos ataques ha recibido la iglesia a través de la historia? ¿Cuántas veces los mismos católicos, con nuestro mal testimonio, hemos atentado contra la estabilidad de la iglesia? Y la iglesia sigue firme y seguirá firme hasta el final de los tiempos, porque así lo ha prometido Jesús. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y le da tal poder a Pedro que le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Nuestra iglesia católica. Por eso nosotros nos atrevemos a decir que somos la verdadera iglesia de Cristo, porque somos los que seguimos realmente lo que Cristo nos ha pedido que sigamos. Nuestra iglesia es apostólica, nuestra iglesia está cimentada sobre los apóstoles. Una iglesia que no tiene a los apóstoles como base, y repito, Cristo como centro, como la piedra angular, pero el mismo Jesús dejó a los apóstoles como bases, como las 12 columnas sobre las cuales la iglesia está cimentada, con Cristo como la piedra angular que soporta el peso de todo lo demás. No te arrepientas de ser católico, mi hermano. Más bien aprende a conocer más tu fe para que no te dejes embaucar a veces por otro, o a lo mejor otras personas que de buena fe te quieren hacer abrir los ojos, pero mi hermano, los ojos ya los tienes abiertos. Nada más que a lo mejor tienes una viga o una paja y hay que quitar esa viga y esa paja para poder ver. Y eso solamente con la palabra de Dios lo puedes hacer. Si tienes dudas, acércate a un sacerdote, acércate a un diácono, acércate a un ministro, acércate a alguien que realmente te pueda aclarar las dudas dentro de lo que es tu fe, no con alguien que te va a dar más dudas para que abandones tu fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.